¿Será una grabación? ¿Será una la audiencia? Bien, durante el receso que este órgano jurisdiccional le proporcionó a la defensa pública para que tuviera comunicación en privado con los justiciables, se incorpora la defensa particular haciendo alusión a que se encuentran ya nombrados desde sede ministerial. En ese sentido, defensa particular, favor de identificarse, por favor. Buenas tardes, señoría, buenas tardes a los presentes. Comparecen usted, licenciado en Derecho Jonathan Misael Sánchez Martínez, quien acredita ser licenciado en Derecho en términos de la documental pública marcada, cédula profesional marcada con numeral 13.065.521, expedidas a favor por la Dirección General de Profesiones, misma que ya fue puesta a su disposición por conducto del auxiliar de esta Casa de Justicia. Señoría, le doy cuenta que señalo como medios electrónicos para ir y recibir todo tipo de notificaciones: el correo electrónico jsm-ipn@ipn.com.mx y número telefónico 5611156458. Señoría, afablemente desde este momento solicitaría que toda vez que cuento con firma electrónica, se me habilite el expediente electrónico para que este unitario pueda tener acceso al presente. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a los presentes. La de la voz, la licenciada Susana Stephanie Santoyo Martínez, quien es licenciada en Derecho, quien acredita la misma con la cédula profesional 12.922.355, expedida a su favor por la SEP a través de la Dirección General de Profesiones, y señalo como domicilio para ir a recibir notificaciones, las mismas que ha manifestado mi homólogo. Gracias. Adelante. Comparece usted, licenciado Osvaldo González Martínez, con número de cédula profesional que es de la Secretaría de Educación Pública, con número 322-7163, y para domicilio para recibir notificaciones ya proporcionadas por Gracias. Bien, tengo por presentadas a la defensa que se ha sumado a esta sala de audiencias, de las cuales se da fe de tener a la vista las cédulas profesionales electrónicas que han sido emitidas en su favor, la 12.922.355 en favor de Susana Stephanie Santoyo Martínez, quien acompaña de licencia para conducir expedida por el Gobierno del Estado de México, que cuenta con una fotografía que coincide con los rasgos faciales de su presentante, la cédula profesional electrónica 13.065.521, que acredita a Jonathan Misael Sánchez Martínez como licenciado en Derecho y quien exhibe la licencia para conducir que expide el Gobierno de la Ciudad de México en su favor, cuenta con una fotografía que igualmente coincide con los rasgos faciales de quien la presenta. Finalmente, con la cédula profesional electrónica 13.227.163, que acredita a Osvaldo Daniel González Martínez como licenciado en Derecho y quien también exhibe una licencia para conducir que expide el Gobierno del Estado de México en su favor y que cuenta con una fotografía que coincide con los rasgos faciales de quien la presenta. Bien, le pregunto al auxiliar de sala si ya se han verificado los registros de los profesionistas. Sí, maestro. Gracias. Señor Brian, señor Cristian, como han escuchado, se han incorporado a esta sala de audiencias los defensores particulares que ya se han identificado. ¿Es su deseo nombrarlos como sus defensores particulares? Sí. Gracias. Adelante, licenciados, por favor. Muchas gracias, señora Consumenia. Acepto y protesto el cargo. Muchas gracias, señora Consumenia. Acepto y protesto cargo. Gracias, se les tiene por aceptado y protestado el cargo que ya se les ha conferido en términos del artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Federal. Bien, le pregunto a la defensa pública, ¿el tiempo que se les concedió fue suficiente para que pudiera tener comunicación en privado con los justiciables? Así es, su señoría, bajo el principio de verdad, esta defensa tuvo comunicación con mis representados, incluso ellos manifestaron que conocen también a los abogados particulares y tuvieron comunicaciones en el Ministerio con ellos. Gracias. Respecto a esa circunstancia, defensa particular requiere de un receso para tener comunicación en privado con los justiciables. Ya no es necesario, señora. Podemos entrar a la secuela procesal. Gracias. Le pregunto, señor Brian, señor Cristian, ustedes ya han nombrado una defensa particular. ¿Es su deseo que lo siga representando la defensa pública o van a revocarla? Vamos a revocarla. Bien, en ese sentido se tiene por revocado el nombramiento que se le realizó a la defensa pública. Ya no es necesaria su presencia en esta sala de audiencias en atención a la designación realizada, que se advierte la defensa particular está
enterada de los hechos que se le atribuyen a los justiciables, en atención a que así lo han referido, incluso mencionaron, ya no es necesario tener comunicación en privado con los justiciables, únicamente respecto de la carpeta de investigación, ya también se ha cotejado la misma, ¿es correcto? Sí, señoría. Bien, ¿ya cuenta con la misma defensa pública? En este acto se hace entrega de la carpeta de investigación correspondiente a la defensa privada y se solicita atentamente su anuncio para retirarlo de la sala de audiencia. Gracias. Se autoriza la petición de la defensa. Gracias por su intervención. Defensa, ¿se puede dar continuidad al desarrollo de esta audiencia? Por favor, señoría, si está amable. Gracias, señor Brian. Señor Cristian, ¿van a rendir declaración o se van a reservar el derecho de hacerlo? Nos reservamos. Gracias, se le tiene por reservado ese derecho. Agente del Ministerio Público, ¿tiene alguna otra petición que realizar? Sí, señoría, solicitud para vinculación al proceso. Gracias. Tiene el uso de la palabra Ministerio Público, sin embargo, se le reitera, la exposición que realice debe ser de manera clara, puntual, pero sobre todo pausada, para que este juzgador pueda tomar nota de lo que vierta, en atención a que, a diferencia de las partes, no cuento con los registros de investigación, por lo que resuelvo con lo que las partes me manifiesten. De ahí que su exposición debe ser clara y pausada. Adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Con lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como su correlativo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita a su señora tenga bien a dictar auto de vinculación al proceso, ello en contra de los justiciables Brian Molina Zúñiga y Cristian Alejandro Domínguez Cruz por la comisión de delito delictuoso de delitos contra la salud en su hipótesis de poseer algún narcótico señalado en la tabla, siempre y cuando sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos aún gratuitamente ilícito previsto que se encuentre sancionado por lo que disponen los numerales 234, 235, 245, 248, 473, fracción primera, quinta, séptima, así como su correlativo 476 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 6, 7, 8, fracción primera y cuarta, y 11, fracción primera, inciso D, todos ellos del Código Penal vigente en el Estado de México, ello en agravio de la salud pública, a efecto de no ser repetitivo, señoría, y eso en atención a que ya saben conocer los imputados de la formulación de imputación que se les explicó, solicitaría se mantenga por bien reproducida y efecto de no ser repetitivo en el mismo hecho, señoría. ¿Alguna oposición en ello, defensa? Oposición, señoría. Adelante. Claro, señoría, de acuerdo a lo que establece el artículo 316 del Código Ejecutivo de la materia, señoría, para que se pueda dictar un acto de vinculación al proceso se deben seguir dos guisas. Primeramente, que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito. Esto lo hace señoría de acuerdo a lo que establece el numeral 234 de la Ley General de Salud y en relación al 479 que mismos aparecen las sustancias contempladas como prohibidas en la Ley General de Salud. Se establece que el cannabis, así como la metanfetamina y el clorhidrato de cocaína, señoría, están considerados como prohibidos. De ello, atendiéndose, señoría, de que de acuerdo a la segunda vértice es que los justiciables hayan, en grado de probabilidad, participado en la comisión del mismo hecho, para lo cual, señoría, me permitiré exponerle de los datos de prueba que obran en la presente carpeta de investigación y que sustentan la petición que se le ha hecho alusión. Primeramente, señoría, como datos de prueba se encuentran con las dos entrevistas de los policías remitentes, siendo en este caso el elemento de nombre Cristóbal Mata Ortega, así como de la oficial de nombre Rosalba Basaldúa Vázquez, que de manera conjunta, señora, me permitiré exponerle, ya que ambas, señoras, son coincidentes únicamente en relación a la detención que cada elemento policiaco realizó la misma. Esto fue el 19 de julio del año 2024, siendo, señoría, que el oficial de nombre Cristóbal Mata Ortega se encontraba en conjunto con la oficial de nombre Rosalba Basaldúa Vázquez, que se encontraban a bordo de la unidad oficial número 21560
estando realizando recorridos de vigilancia y seguridad derivado del alto índice que se encuentra en la zona, ello implementando de acuerdo al operativo denominado Argos, circulando a baja velocidad sobre Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia San Juan, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, advirtiendo a los oficiales captores que dicha habilidad es aproximadamente 8 metros de ancho, que cuenta con 2 carriles, cada uno para cada sentido vehicular, de dirección de norte a sur, observando que con dirección hacia el sur se encontraban 2 sujetos de sexo masculino, siendo el primero de ellos el investigado de nombre Brian Molina Zúñiga, mismo que viste con las siguientes ropas: playera de color blanco, caletas en color azul, pantalón de mezclilla y tenis de color negro, observando el elemento captor que a la altura de su pecho portaba una mariconera, tela de color negro con rojo, y que este mismo se encontraba realizando un intercambio de 2 bolsas de plástico y le entregaban dinero con el segundo investigado, siendo Cristian Alejandro Domínguez Cruz, que se encontraba frente a este, y que los elementos captores se percataron de que este mismo vestía con las siguientes ropas: playera de color gris con negro, pantalón de mezclilla y tenis de color negro con una gorra blanca, por lo cual los elementos captores, al ver o estar en presencia de dicho hecho, es que se aproximaron hacia los propios investigados, quienes, al advertir la presencia de los elementos captores, de manera inmediata comenzaron a correr con dirección hacia el sur sobre la misma vialidad para darse a la fuga. Ante dicha circunstancia, los elementos captores aceleraron la marcha de la unidad y aproximadamente 20 metros más adelante, sobre la misma vialidad, es que le cierran el paso con la unidad a los 6 investigados, siendo en ese momento que los elementos captores descienden de su unidad y primeramente el oficial de nombre Cristóbal Mata Ortega se dirige con Brian Molina Zúñiga, mientras que el oficial Rosalba Balsaldúa Vázquez se dirige con Cristian Alejandro Domínguez Cruz, a quienes les cuestionaron antes de identificarse como elementos activos a la Secretaría de Seguridad del Estado de México sobre la actividad que estaban realizando metros atrás, por lo cual los investigados quedaron callados. Ante dicha circunstancia, y de acuerdo a los niveles de contacto que tienen que recibir los elementos captores, es que le solicitaron una inspección en su persona, siendo el oficial de nombre de Brian Molina Zúñiga, Cristóbal Mata Ortega, quien realiza una revisión a Brian Molina Zúñiga y que le encuentra en la mano derecha la cantidad de 200 pesos, siendo consistentes en 4 billetes de la denominación de 50 pesos. Asimismo, se le encontró en la mariconera de tela de color rojo con negro de la marca Jordan, que portaba a la altura de su pecho, 17 bolsas de celofán que en su interior contenían hierba verde seca con las características propias de la marihuana. Asimismo, también una bolsa de plástico tipo Ziploc con las características propias del cristal. Ante dicha circunstancia, también se le encontraron en el interior de dicha mariconera 2 teléfonos celulares de la marca Motorola, al tiempo que el oficial Rosalba Balsaldúa Vázquez inspecciona a Cristian Alejandro Domínguez, a quien le encontró en la mano derecha 2 bolsas, siendo la primera de ellas de plástico tipo Ziploc, que en su interior contenía una sustancia granulada sólida con las características propias del cristal, así como otra bolsa tipo Ziploc con polvo blanquecino con las características propias de la cocaína. Ante dichas circunstancias, que los elementos captores les hacen de conocimiento que si se encontraban con algún permiso por la Ley General de Salud o cualquier otro que permitiera la tenencia de dicho estupefaciente, asimismo la actividad que realizaban, a lo cual ambos se quedaron callados y no refirieron palabra alguna, por lo cual los elementos captores les hacen referencia que dicha sustancia está considerada como prohibida de acuerdo a la Ley General de Salud, y al ser aproximadamente las 16 horas con 55 minutos, el oficial de nombre Cristóbal Mata Ortega realiza la detención de Brian Molina Zúñiga, así como la oficial de nombre Rosalba Balsaldúa Vázquez realiza la detención de Cristian Alejandro Domínguez Cruz. Ante dicha circunstancia es que realizan el registro nacional de la detención, donde proporcionaron los números de folios y ya se han hecho alusión, siendo para Brian el que termina con número de folio 0206 y para Cristian el que termina con los números de folio 0208, para posteriormente realizar la puesta a disposición, trasladarlos a sede ministerial, en donde arribaron a las 17 horas con 30 minutos. Asimismo, también, señorías, se tiene como dato de prueba el informe policial homologado de fecha 19 de julio del año 2024, en donde se advierte de dicho informe policial homologado un croquis del lugar de la detención, la narrativa por parte de los primeros respondientes que licencian a la detención. Asimismo, se cuenta con la inspección del lugar señalado como el de los hechos, esto siendo en
Avenida San Juan de la Cruz, Colonia San Juan, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, donde hacen referencia que dicha vialidad es de aproximadamente 8 metros de ancho, que cuenta con 2 carriles de ambos sentidos, con dirección de norte a sur. Asimismo se aprecia la avenida que es de concreto y que se advierten banquetas a sus extremos, así como negocios y casas habitacionales. Asimismo también realizaron la inspección de los indicios, siendo esto, su señoría, primeramente 2 bolsas pequeñas de plástico tipo Ziploc, que su interior contiene la primera de ellas una sustancia sólida granulada con las características propias del cristal, así como una segunda con las mismas características, pero esta con polvo blanquecino con las características propias de la cocaína. También una cantidad de 200 pesos consistentes en 4 billetes de la denominación de 50 pesos. Una mochila tipo mariconera con la marca Jordan de color negro con rojo, en la que su interior contenía 17 bolsas de celofán transparentes, pero en su interior contenía hierba verde seca con las características propias de la marihuana. Asimismo, una bolsa de plástico tipo Ziploc, que en su interior contenía una sustancia sólida cristalina con las características propias del cristal. Y por último, 2 teléfonos celulares de la marca Motorola. Asimismo, también se realizó la inspección de las personas de los investigados de acuerdo a las ropas que ya se han hecho alusión, y para certeza jurídica se aceptaron sus 2 identificaciones de los elementos captores que pusieron la puesta a disposición. Asimismo, también, señora, como dato de prueba se cuenta con una inspección por parte del elemento de la Policía de Investigación, siendo este elemento de nombre Omar Arturo Martínez Delgado, fecha 20 de julio del año 2024, donde se advierte, señora, igualmente realizó la inspección ministerial del lugar señalado como el de los hechos, siendo de la avenida San Juan de la Cruz, Colonia San Juan, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, advirtiendo igualmente que se observa una cinta asfáltica de concreto de aproximadamente 8 metros de ancho con banquetas a sus extremos, que se encuentran inmuebles destinados a casa de habitación, así como diversos comercios. Asimismo también los indicios puestos a disposición, siendo la cantidad de 200 pesos consistentes en 4 billetes de 50 pesos, la mochila tipo Jordan, marca Jordan, tipo tela, de color rojo con negro. Asimismo también 17 bolsas de celofán, que su contiene hierba verde seca con las características propias de la marihuana, y una bolsa tipo Ziploc que contiene una sustancia granulada con las características del cristal, además de 2 bolsas pequeñas tipo Ziploc, siendo la primera de ellas con una sustancia blanquecina con las características de la cocaína y otra con las características propias del cristal, así como 2 teléfonos celulares de la marca Motorola de color dorado que se encuentran en regular estado de uso y conservación. Asimismo también se encuentra como dato de prueba, una vez que ya se cuenta con los dictámenes, estos emitidos por el médico legista, el médico perito, en química, de nombre Jonathan Vázquez Piedras, de fecha 20 de julio del año 2024, donde de acuerdo a los antecedentes de investigación y marcados como indicio número 1, se advierte primeramente una bolsa tipo Ziploc, que en su interior contiene una sustancia granulada con las características del cristal, en la cual, después de haberla establecido las bandas de absorción, estas sí se obtuvieron las mismas como las características de la Ley General de Salud como metanfetamina, dando como peso se recibió de acuerdo al estudio 160 miligramos, así como la segunda bolsa de acuerdo al indicio marcado como número 1 con el polvo blanco. Se realizó las bandas de absorción, que estas sí corresponden a clorhidrato de cocaína, y que se tuvo en las bandas de absorción 130 miligramos. Asimismo, se advierte que de acuerdo a las 17 bolsas de marihuana marcadas como indicio 4, se puede establecer que estas, una vez al ponerlas en las bandas de absorción, sí corresponden a la cannabis, y que se tuvo como peso de 47.40 gramos. Asimismo también en la bolsa tipo Ziploc, que con las características del cristal, se advierte que sí se obtuvieron las mismas bandas de absorción y que estas corresponden a la metanfetamina, dándose como peso la sustancia 25.210 miligramos. Todos ellos son de fecha 20 de julio de 2024, emitidos por el perito ya referido, Jonathan Vázquez Piedras, anexándose para dicha circunstancia también las cadenas de custodia, donde se advierte la trazabilidad de dicho dictamen de materia de química. Asimismo, su señoría, de acuerdo a los datos que se le han
hecho saber hasta este momento. Esta representación social considera que en su conjunto cada uno de ellos son idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para acreditar primeramente la existencia que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito y que los investigados participaran en la comisión de este mismo delito, a través de que ambos desplegaron una acción de consumación instantánea al estar realizando esta conducta, señoría, atendiendo a esta circunstancia y toda vez de que previamente a establecerse la hipótesis de flagrancia que se ha aludido, se ha establecido, señoría, que los investigadores ya previamente se encontraban de acuerdo para realizar dicha acción en la compra y venta de dicho estupefaciente, por lo cual, señoría, se ha peticionado, de acuerdo a la solicitud de vinculación al proceso, que tenga bien a conceder la petición de esta representación social, ya que hasta este momento, señoría, se puede acreditar fehacientemente que los investigados participaron en la comisión del hecho delictuoso y que se ha cometido ese hecho que la ley señala como delito para que se pueda seguir con la investigación complementaria, señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Defensa alguna precisión que requerir? Sí, señoría, afablemente solicitaría si me pudiera precisar tres precisiones a la gente del Ministerio Público. Ministerio Público, del operativo que hace alusión, Argos, ¿existe dentro de la carpeta de investigación el oficio en el cual los policías remitentes estaban llevando a cabo dicho operativo? De esa alusión que hace referencia a la defensa particular, señoría, no se desprende que esté comisionado algún oficio dentro de ese operativo. Sin embargo, los elementos captores, estos son preventivos, señoría, y únicamente es alusión de los operativos que hacen, diciendo no es el único, hay diversos operativos que ellos hacen alusión, por lo cual se encuentran realizando actos preventivos de seguridad en las vías públicas derivado del alto índice que se encuentra en la zona. O sea, no se advierte que se requiera algún oficio en específico para que pueda realizar patrullajes preventivos. Pero nada más, al fiscal, nada más era la pregunta si existe o no existe dentro. No hay oficio. Gracias. Sería tu cuánto. Segunda presión, nada más quisiera precisar, si me precisara, nosotros en sede ministerial comparecimos el día 20 de julio a las 23:40 horas, bajo el principio de probidad. A ese momento todavía no existía el dictamen en química. Y aquí inclusive es el último dato de prueba que obra el dictamen en química. ¿Me pudiera precisar la hora en que llegó ese dictamen de química a sede ministerial? Desconozco la hora, señoría, teniendo en atención a que somos 3 turnos que se encuentran realizando en la Fiscalía Regional de Cuautitlán y evidentemente el perito hace su trabajo. En este caso aludió al día 20 de julio, desconociendo a qué hora los compañeros hayan ido a recoger el dictamen que se integra en la carpeta de investigación. Lo cierto es que ese mismo fue realizado la fecha 20 de julio. Okay. Y última precisión, fiscal, hace referencia de su hecho fáctico, me queda muy claro la hora en que llegan los primeros respondientes y demás. Quisiera que me precisara la hora exacta en que se le encontró los envoltorios a mis representados, porque no obra dentro de su hecho fáctico ni dentro de la carpeta. O sea, la hora en que llegaron los primeros respondientes, ok, esa sí queda claro, pero ¿en qué horario fue cuando les hacen la revisión y les encuentran? Porque de ese lapso pasan 5 minutos. Quisiera nada más saber en qué minuto exacto. Exactamente, señoría, de acuerdo a lo que establecen los horarios que le refieren los primeros respondientes, no hay una exactitud pronta de decirle los datos. ¿Es cuánto? No. Muchas gracias. Gracias. Es cuanto sobre a esa expresión, señoría. Solicitaría hacerme cargo del debate para entrar a debate respecto a alegatos de vinculatorio, señoría. En primer término... Bien, no, disculpe, todavía no le doy el uso de la palabra. No, por esto aún no es procedente darle el uso de la palabra, porque primeramente tengo que hacerle saber, señor Brian y señor Cristian, que en términos del artículo 19 y 313 de la Ley Nacional Adjetiva de la materia, ustedes, como han escuchado, el Ministerio Público ha solicitado que se les vincule a proceso por los hechos que ha referido. Sin embargo, deben saber precisamente los plazos en los cuales puede ser resuelta esa petición. Puede ser en el plazo de 72 horas o en su prórroga de 144 horas,
su caso, se va a señalar fecha y hora para la continuación de la presente audiencia. De manera que ya se ha brindado la oportunidad a su defensa pública, incluso a la particular, para que pudieran tener contacto con ustedes. Le pregunto, defensa, ¿es necesario algún receso para que los pueda asesorar al respecto o ya se ha realizado? Ya se resolvió, señora, y sería en este momento el que les resolviera su situación jurídica, señora. Gracias. En ese sentido, señor Brian, señor Cristian, ¿qué es lo que han decidido? En este momento. Bien, atendiendo a su petición, que nos encontramos dentro de las 72 horas que la Constitución establece para que este juzgador se pronuncie sobre la petición del agente del Ministerio Público. Materialmente estamos en posibilidad de ello. Se le da la palabra a la defensa para que exponga sus argumentos respectivos. Adelante, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora consueña. En primer término, señoría, en términos de lo que dispone pauta y mandata numeral 20, apartado B del Pacto Federal, así como el diverso 113 de la Codificación Adjetiva Nacional, solicitaría que por conducto del auxiliar de esta honorable Casa de Justicia le pudiese correr traslado de dos impresiones del Registro Nacional de Detenciones. Si bien es cierto, ya fue superada esa etapa, también lo que es cierto es que quisiera incorporarlo a la carpeta de investigación, correr el traslado al honorable fiscal para efectuar su entrada. Disculpe que lo acote, defensa, ya se ha superado esa fase. Pero en la que para posterior esa fase ya está superada, no la del control de la detención. No. Lo que se ha superado, defensa, es el hecho de que ya se ha cerrado la fase en la que ustedes pueden incorporar datos de prueba o desahogar medios de prueba. Se declaró cerrado esa fase y se le da oportunidad ya nada más a que haga alusión a sus argumentos de vinculación o de no vinculación, más bien. Ok, señora, pero digo, con todo respeto, siento a ese debate, pero con todo respeto, en cualquier momento estoy facultado para poder incorporar datos de prueba, pero soy respetuoso. Bien, únicamente hacer alusión a que este sistema de justicia penal acusatorio se encuentra constituido por el principio de continuidad. Esta audiencia cuenta con fases, no podemos retrotraernos. Una de ellas es que precisamente los justiciables se les da la oportunidad, sí, efectivamente, de que soliciten en qué plazo será resuelta su situación jurídica. Se hace alusión a este momento. Sin embargo, no se hizo el conocimiento precisamente que se pudiera aportar datos de prueba, desahogar medios de prueba, y es por ello que se cerró esa fase y avanzamos a la próxima, que lo es que las partes emitan sus argumentos. Por eso es que únicamente se van a atender a los argumentos que hagan en este momento. Adelante, defensa. Muchas gracias, señora consueña. Señora, afablemente este órgano técnico solicitaría, usted dicte un auto de no vinculación a proceso en contra de mis hoy representados por los siguientes argumentos, señora. Como ya ha quedado evidenciado, pues, si bien es cierto, ya se superó el tema de control de detención y demás. También lo que es cierto, señores, es que como se desprenden de las entrevistas de los primeros respondientes, de las cuales hizo alusión el agente del Ministerio Público, pues evidentemente hace referencia a que para que usted pueda emitir un auto de vinculación al proceso debe existir un hecho con apariencia de delito, una formulación de imputación y demás. Debe estar debidamente justificado la circunstancia de modo, tiempo y lugar, señoría. Aquí soslayo que no está bien justificado el modo. ¿Por qué? Aclaro. Hacen referencia a los primeros respondientes, como hizo alusión el honorable fiscal, que iban circulando y que visualizan a mis hoy representados. Señoría, como quedó evidenciado, incluso hace referencia que fueron debidamente materializados los niveles de contacto. Considero que no fueron materializados. ¿Por qué? Porque el modo en que se les conduce a este proceso, e incluso desde su detención, que insisto, ya a sabiendas que ya fue superado, pues no está pegado a derecho, señoría, toda vez que precisamente el control preventivo provisional que hace referencia incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo que dispone la tesis con registro digital 2010-961, no fue adecuada para justificar precisamente ese modo, señoría, para lo cual fue conducido ante la agente del Ministerio Público. Cabe señalar, señoría, que como ha quedado evidenciado con respecto a la circunstancia del tiempo, el agente del Ministerio Público dice que no cuenta con un dato objetivo en el momento exacto en el cual se le haya encontrado el estupefaciente a mis hoy representados. O sea, existe que llegaron, los detuvieron, incluso me causa suspicacia y cabe señalar que ya no es el momento, pero sí le hago del conocimiento a usted, señoría, que el primer respondiente de nombre
Cristóbal Mata Ortega, dice que venía conduciendo y hace una descripción exacta de qué es lo que pasa. Dice que ve dos personas, se percata de 2 personas que se encontraron realizando un intercambio de 2 bolsas. Ahí no hay un delito. Para que exista el delito debe de flagrar, billar, resplandecer. No tenían las circunstancias de robustecer el control preventivo provisional. Pero más allá aún, señoría, dice que se percata que hay un intercambio de bolsas de plástico y de dinero. Si vienes manejando y estás viendo, materialmente es ilógico esa parte. Hay que atender a la mínima intervención, a las máximas de la experiencia, a la lógica jurídica. Materialmente eso no puede ser posible, señoría. En otro aspecto, señora, dicen que se detienen y hacen atención. Insisto, ese tema ya fue superado, pero aquí a lo que me hago alusión es el modo y la forma que no se satisfacen esas circunstancias de modo, tiempo, lugar. Si bien es cierto el lugar, hay una inspección, y lo cual no entrará en debate porque pues ya ahora dentro de la carpeta de investigación sí considero que el tiempo no está justificado, porque bajo la misma argumentación que hace la gente del Ministerio Público ni siquiera se tiene la hora exacta en la cual se hizo alusión de que nos encontrábamos en presencia de un hecho que la ley señala como delito, porque le hacer intercambio de 2 bolsitas, pues en este momento yo le puedo hacer intercambio a mi compañera de una bolsita, no sabemos ni qué contiene, eso no es un delito. Entonces el modo no estaba bien justificado. 2, con respecto a que hacen alusión los primeros respondientes, con todo respeto, señoría, en el Estado de México se da mucho, con todo respeto, el armar carpetas. Dicen que van en un operativo Argos. No existe un dato idóneo pertinente en su conjunto suficiente a incorporar a la carpeta de investigación que robustece precisamente que estaban desarrollando ese operativo. Es más, ni siquiera sabemos si realmente era la zona de los primeros respondientes. No tenemos más datos objetivos para poder entrar en debate. Incluso, insisto, con el modo, de la circunstancia del modo. ¿Por qué? Porque este órgano técnico se presentó en sede ministerial junto con mis colectivantes y nos percatamos que a las 23 horas con 30 minutos, 40 minutos del día 20 de julio todavía no existía un dictamen en química. Inclusive ni la gente del Ministerio Público sabía que el estupefaciente que supuestamente se le había encontrado a mis representados era realmente metanfetamina y marihuana. Lo cual, pues evidentemente estuvieron detenidos de manera ilegal, pero bueno, es un tópico que se insiste ya fue superado, pero el modo y el tiempo no están bien justificados, señoría, para que usted pueda decantar favorable a un auto de vinculación al proceso que hace referencia el agente del Ministerio Público. Insisto, ya no es tema del momento, nada más se lo hago como mención. Dentro de la carpeta de investigación hace referencia al agente del Ministerio Público que hay un registro nacional de detenciones, lo cual del sistema se desprende que no existe una actualización, hay un número de folio, pero como lo hace alusión el 380, el que tiene la carga de la prueba es el que objeta. Yo objeto ese número de registro que le hacen los primeros respondientes, y en términos del 380 se robustece porque no existe el Registro Nacional de Detenciones impreso dentro de la carpeta de investigación, y peor aún, señoría, no existe la actualización del mismo, que es una obligación con todo respeto de la gente del Ministerio Público. Y si bien es cierto, dice el honorable fiscal que él desconoce la hora porque son 3 turnos, es de soslayar, señoría, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es única, es indivisible. Todos deben de conocer de una u otra manera el contenido de la carpeta, sin soslayar que si no conoce, entonces no se robustece el hecho del por qué debería estar, con todo respeto, aquí compareciendo el agente del Ministerio Público. Bajo esa guisa, señoría, considero que no existen los elementos objetivos de modo y tiempo, reformulo, de modo y tiempo, para que usted esté en condiciones de poder decretar un auto de vinculación a proceso, señoría. En esa guisa, reformulo, estaría en condiciones de dictar un auto de vinculación a proceso. En esa guisa, señoría, solicitaría afablemente usted decante el dictar auto de no vinculación a proceso de mis ahora representadas y se les ordene su inmediata libertad. Es cuanto. Gracias. Agente del Ministerio Público, adelante. Gracias, señora. De acuerdo a lo que se establece en la defensa particular, señora, esta representación social no comparte la razón
que ha hecho alusión, máximo señoría, que de acuerdo a la mayoría de lo que ha establecido, efectivamente señoría, ya se superó la etapa de control de detención. Por lo que hace referencia a los tiempos, señoría, considera esta representación social que están justificados, señoría. En ningún momento se ven estos violentados, ni mucho menos. De acuerdo a lo que establece del operativo algo, señoría, de acuerdo, son elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y eso mismo pueden realizar dichos controles preventivos en la zona metropolitana, señoría, no estableciéndose específicamente que tengan que realizar en una zona dicha función. Ahora bien, señoría, entendamos que de acuerdo a la actividad que desempeñaban los hoy investigados, señoría, esa sí se tiene por justificado los niveles de contacto, como ya se hizo alusión, atendiendo, señoría, que de acuerdo que para que los oficiales puedan constituirse con una persona, debe de estarse cometiendo una conducta con apariencia de delito, que ya se ha establecido primeramente en el control de la detención. Esa circunstancia tan es así que al verlos sorprendidos a los hoy investigados desplegando esa actividad, es que se acercan, no es porque los oficiales quisieran marcarles el acto, ni mucho menos. Pongamos que de acuerdo a las máximas de la experiencia, esos elementos captores, señoría, pues es evidentemente que son conocedores de algunas sustancias que son prohibidas, señoría, por eso es que son elementos preventivos. Y una vez que al permitirles una inspección en su persona se les encontrara dicha sustancia, señoría, pues es evidentemente que se está materializando esa conducta delictiva. Si no, señoría, de acuerdo a lo que establece la defensa, pues en ninguno de los casos se entendería que traer droga pues fuera un delito, o que nunca pues obviamente existirían los niveles de contacto. Eso es ilógico, señoría. Tan es así que los elementos captores pues están para eso, señoría, para prevenir esas conductas, señoría. Si no, pues ningún caso se diera, toda vez que pues obviamente si alguna persona va en un carro en alguna circunstancia y trae droga, pues sería ilegal siempre que aquellos se les pudiera hacer una revisión. Si se justifican los niveles de contacto, señoría, aunado a que hace referencia del Registro Nacional de Detención, esta tampoco se ve violentada, señoría, toda vez de que estas sí se realizaron en los Registros Nacionales de Detención, y esta actualización, señoría, no es de manera inmediata, que se estén ingresados en el sitio penitenciario y que se vea reflejada de manera inmediata, y esta únicamente, señoría, sirve para que no se verifique alguna desaparición forzada o que se haya cometido o violentado algún otro delito y que esté puesto a disposición ante otra autoridad. Esto, señoría, ya ha quedado superado en la etapa que se realizó, y sí obra el Registro Nacional de la Detención. Tampoco se advierte, señoría, que de acuerdo a lo que refiere la defensa en particular, que de los dictámenes que en las 23 horas en 30 minutos se encontraban en sede ministerial, señoría, de acuerdo a los antecedentes de la investigación, obra aquí, señoría, dentro de la carpeta de investigación, un acuerdo de formal detención emitido a las 15 horas por el licenciado Hilario Blanca Santamaría, señoría, donde hace referencia que él recibió los dictámenes desconocidos, señoría, la dinámica del abogado a la hora de estar en sede ministerial. Eso yo lo desconozco. Únicamente los dictámenes sí se encuentran también emitidos en fecha 20 de julio del año 2024, señoría, donde se robustece la teoría de esta representación social, y que las sustancias en las que tenemos hoy investigados, pues estas sí se encuentran prohibidas, y estas están consideradas dentro de la Ley General de Salud, señoría, de acuerdo a que también hasta este momento de manera objetiva no se cuenta con algún dato de descargo que pueda contrarrestar los datos de prueba que ya se han hecho alusión, señoría, y de acuerdo al estándar que se requiere para un dictado de autovinculación o proceso, señoría, les solicito tenga bien a atender la petición de esta representación social y pueda dictar un auto de vinculación al proceso, señoría. Gracias. Defensa, argumentos distintos a los ya vertidos. Sí, señoría, dando contestación a las manifestaciones que dice el fiscal, dice que se robustecen los niveles de contacto. No se van a robustecer los niveles de contacto, se insiste. ¿Por qué? Porque dice que el primer exponente de nombre Cristóbal Mata Ortega dice, siendo en ese momento me percato de la presencia de sujetos del sexo masculino, siendo uno de ellos que ahora responde a Brian Molina Zúñiga, el cual vestía, lo describe, se encontraban realizando un intercambio de 2 bolsas de plástico y dinero en efectivo con un segundo sujeto. Señoría, el realizar un intercambio de 2 bolsas aquí no hay un delito, no flagra, no brilla, no deslumbra como lo hace alusión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin soslayar, señoría, que dice que ellos ven y verifican que lo que traen ahí es droga. Señoría, si nos vamos a la preparación de los primeros respondientes, dice Cristóbal Mata Ortega, escolaridad preparatoria. No existe dato objetivo en el cual se robustezca que él es perito en la materia. Vamos ahora con la primera su homóloga del primer exponente, Rosalba Basaldúa Vázquez.
grado de escolaridad preparatoria. O sea, no hay dato objetivo. Insisto, ¿quién no me soslaya que al momento que ellos los detienen y lo ponen a disposición les cambiaron esa droga? Ellos no son peritos en la materia para conocer, incluso con todo respeto, ni el agente del Ministerio Público, porque se auxilia de un perito que es el que le dice que eso es droga 36 horas prácticamente después que le llega el dictamen. Ok, sin soslayar que se insiste, ese hecho no hay un delito y el modo no se justifica, e insisto, se ratifica en el hecho de que ni el fiscal hace alusión en el momento exacto en que se les encontró la supuesta droga a mis representados. Dice que para el nuevo caso que entonces a nadie se les revisaría. Todos hemos viajado inclusive hasta en un aeropuerto. En un aeropuerto hay niveles de contacto, ahí te revisan, se están haciendo con la legalidad debida. Digo, hay lugares donde sí se llevan los protocolos. Aquí nada más es de que quiero días de descanso, entonces vete a agarrar inocentes ahí, plántales 17 envoltorios, 20 envoltorios y ya los policías lo ponen a disposición. Y sabemos a luz de señoría que son malas prácticas en el Estado de México, pero bueno, es nada más un tópico al que hago referencia. ¿Por qué? Pues al final del día resulta un beneficio y tristemente estamos regresando al modelo inquisitivo con el que anteriormente nos conducíamos. Ahora bien, dice que se insiste el narcótico no lo conocen los policías, dice el Ministerio Público que la actualización se puede hacer en cualquier momento, es falso, señoría, incluso incurren en un delito como lo puedo mandante numeral 215 fracción 15ª del Código Penal Federal. El que no haga esos registros y las actualizaciones incurren en el delito de abuso de confianza, abuso de autoridad, y dice que desconoce la hora de los dictámenes, pero es eso ya que los dictámenes son los últimos, o sea, ni siquiera él sabía a qué horas se habían incorporado dichos dictámenes, y se insiste, la circunstancia de modo y de tiempo no se justifican, señoría. Bajo esa guisa, afablemente se solicitaría hacerle un auto de no vinculación a proceso a mis representados. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Tengo por hechas las manifestaciones que han vertido las partes, particularmente la defensa. Advierto, ya se han agotado los puntos a debatir. Cuento con suficiente información para pronunciarme sobre la petición del Ministerio Público. ¿Están de acuerdo con lo manifestado por su defensa, señor Bryan, señor Cristian? Sí. Bien, se declara cerrado el debate correspondiente. Y me pronuncio en el siguiente sentido respecto de la petición del agente del Ministerio Público. Primeramente, señor Bryan, señor Cristian, les hago saber que este juzgador es competente para resolver sobre su situación jurídica en atención a que se cumple tanto la competencia objetiva como subjetiva. Esto en atención al territorio en donde se comete el hecho delictuoso, la materia, el turno, el fuero, el grado, el ámbito personal, ámbito temporal, además de gozar de competencia subjetiva. Es decir, no hay algún motivo por el cual se pudiera ver afectada la imparcialidad con la cual debe de conducirse este juzgador. Respecto de sus datos personales, ustedes decidieron fueran mantenidos bajo reserva, así serán a lo largo de esta determinación. Ahora bien, respecto para verificar si es que se cumplen los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, primeramente les adelanto, señor Bryan, señor Cristian, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere de un cúmulo probatorio amplio como en una sentencia definitiva. Esto es así porque en este momento no se está decidiendo si ustedes cometieron ese delito, es más, ni siquiera se está analizando si esa conducta que se les reprocha constituye un delito. Solamente debe verificarse que ese hecho fáctico propuesto por el agente del Ministerio Público a través de diversos indicios, no de pruebas plenas, de indicios, pueda suponerse razonablemente que tiene una apariencia delictiva. Bien.
Ello porque, en palabras llanas, el objeto de un auto de vinculación a proceso es que se dé continuidad al desarrollo de este procedimiento. Tan es así que se continuará con una etapa de investigación. Ahora bien, respecto a ello, este juzgador considera que en la especie sí se encuentran reunidos los requisitos que están establecidos en el artículo 19, primer párrafo de la Constitución Federal, en comunión con lo que dispone el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto por cuanto hace a los hechos delictuosos de contra la salud. Sin embargo, desde este momento adelanto que a diferencia de lo expuesto por el agente del Ministerio Público, considero que en la especie no puede ser atribuible a los dos justiciables la misma comisión delictiva, es decir, no se les puede dar la calidad de coautores con dominio funcional del hecho, en atención a que cada uno lleva a cabo una conducta propia de portación de esos estupefacientes que respectivamente se les localizaron. De ahí que en la especie estimo se encuentran justificados dos hechos delictuosos, el de contra la salud bajo la modalidad de posesión simple y además la de contra la salud bajo la modalidad de posesión con fines de comercio. Esto, ¿cómo eventualmente lo voy a determinar? Haciendo la precisión que respecto de Cristian Alejandro Domínguez Cruz es por el hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de posesión simple, mientras que Brian Molina Zúñiga por el hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. Esto es así porque a través de esa descripción típica que se encuentra contenida, primeramente, respecto del de contra la salud en su modalidad de posesión simple, este ilícito está previsto y sancionado por los artículos 473, fracción quinta y sexta, 474, 477, 479, en relación con los artículos 235, 234, 236, 244 y 245 de la Ley General de Salud en relación con el 6, 7 y 8, fracciones primera y cuarta, y 11, fracción primera, inciso 6 del Código Penal vigente en la entidad, mientras que el de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio está previsto y sancionado en similares dispositivos legales. Únicamente la única diferencia es que este está previsto y sancionado por el artículo 476 de la Ley General de Salud. De la descripción típica previamente señalada podemos identificar diversos elementos que los integran. Y este es precisamente ese ejercicio de subsunción que este juzgador debe realizar entre esos elementos que integran esos hechos delictuosos con el hecho fáctico que se les atribuye. Primeramente puedo señalar que se cumplen con los requisitos tanto formales como tanto de formales como de fondo para emitir un auto de vinculación a proceso, porque en la especie se puede establecer que el agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra en la presente audiencia, se les hizo saber el hecho que se les atribuye, su clasificación jurídica preliminar, circunstancias de fecha, lugar y modo de ejecución del hecho delictuoso y quiénes son las personas que los están acusando. Adelantando que no comparto, respeto los argumentos de la defensa, pero no lo comparto en cuanto a que argumenta que no se encuentra justificada las circunstancias de tiempo. Y esto es así porque sí se hizo alusión a un horario aproximado en el que ocurren los hechos. Evidentemente no es factible exigir ni siquiera a los policías remitentes que establezcan la hora precisa en la que ocurre el hecho delictuoso. Sin embargo, sí se logró establecer el horario aproximado e incluso se hizo alusión a que fueron minutos después cuando se logra la detención de los justiciables y evidentemente ellos pueden advertir la comisión del hecho delictuoso que se les atribuye. De ahí que aun y cuando se haya establecido un horario aproximado en el que ocurren los hechos, con ello no se deja en estado de indefensión a los justiciables, pues son sabedores de esas circunstancias. También se les dio la oportunidad de declarar, ustedes decidieron reservarse ese derecho. Esa circunstancia no está siendo considerada por ese juzgador para resolver sobre su situación jurídica. Respecto del delito que se atribuye a los justiciables, ya se ha hecho alusión a la precisión mencionada en el entendido de que deben analizarse bajo estas dos hipótesis.
Los datos de prueba fueron tomados en consideración para este juzgador para establecer la existencia de un hecho con apariencia delictiva que fueron referidos por el agente del Ministerio Público. Estos fueron ponderados por parte de este juzgador en atención a lo que dispone el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es de forma lógica, de forma libre, de forma conjunta, pero sobre todo de forma armónica. Es por ello que se justifican adecuadamente las circunstancias del lugar, tiempo y modo en el que ocurre el hecho delictuoso. Y el Ministerio Público hizo alusión a un hecho fáctico, el cual en este momento se tiene por reproducido, porque este es el hecho que fue motivo de imputación que este juzgador está considerando. No puede rebasarlo en su esencia, no puede establecer cuestiones fácticas distintas a las establecidas por el agente del Ministerio Público al momento de formularles imputación. Este hecho delictuoso se estableció se sustenta con todos y cada uno de los datos de prueba que fueron referidos por la Fiscalía. Respecto del hecho delictuoso de contra la salud, en su modalidad de posesión simple, pero también se está haciendo alusión al de posesión con fines de comercio. Estos ilícitos están previstos y sancionados, como ya lo referí, en los dispositivos legales ya citados, de los cuales se puede hacer alusión a que se sustentan a través, primeramente, respecto de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, particularmente de la entrevista de los policías remitentes, ya que a través de estos se puede establecer cómo se lleva a cabo el desarrollo de este hecho delictuoso, se puede establecer que los justiciables llevan a cabo una conducta de acción dolosa de consumación permanente en términos de lo que disponen los artículos 7 y 8, fracciones primera y cuarta del Código Penal vigente en la entidad. Esto que consiste, como ya se ha mencionado, a través de lo que mencionan los policías remitentes, Cristóbal Ortega, así como Rosalba Vázquez, porque en esencia y conjuntamente hicieron alusión a la forma en la que ocurre el hecho delictuoso y que guarda relación con lo referido por el agente del Ministerio Público al momento de formularles imputación, haciendo alusión a que estos realizaban un recorrido de seguridad sobre el lugar de los hechos, siendo en avenida Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia San Juan, en el municipio de Coyotepec, Estado de México, observando precisamente cuando los imputados, Brian estaba portando una mariconera, quien le entrega unas bolsas de plástico a Cristian. A su vez le entrega dinero. Incluso se hizo alusión a que por esa razón es que se aproximan los justiciables, quienes al observarlos corren en dirección al sur para intentar darse a la fuga, pero eventualmente fueron asegurados por los remitentes y precisamente en atención a lo que observan es que les cuestionan sobre las circunstancias, sobre las sustancias que intercambiaron, pero al no mencionar nada es que se realiza una inspección en su persona, localizándole a Brian en la mano derecha la cantidad de 200 pesos, siendo 4 billetes de 50 pesos, en la mariconera 17 bolsas con hierba verde y seca con características similares a las de la marihuana, bolsas tipo Ziploc con sustancia al parecer de cristal, 2 teléfonos celulares de la marca Motorola, mientras que al justiciable Cristian en la mano derecha 2 bolsas que contenían sustancia granulada con características propias del cristal y metanfetamina, y otra bolsa tipo Ziploc con características propias de la cocaína. Se les cuestionó si tenían permiso precisamente para tener esos estupefacientes y ellos se quedaron callados. Es precisamente ello, además, se refuerza a través del informe policial homologado, porque a través de este se pueden establecer aspectos relacionados con la detención de los justiciables. Se hizo alusión a que de este se puede desprender la ubicación del lugar, porque se presentó un croquis, y no solamente se hace alusión a la descripción de este lugar de los hechos, sino también se puede establecer su ubicación, su existencia, y que precisamente por sus características es que es coincidente, es armónico con el desarrollo de los hechos planteados por los policías remitentes. Esto, como ya se ha mencionado, en la colonia San Juan, en el municipio de Coyotepec, Estado de México. También se hizo alusión a que se hizo la inspección de diversos objetos que son los relacionados con los hechos, siendo 2 bolsas Ziploc con sustancia que al parecer es cristal, se hizo alusión de esa forma. En el segundo, con polvo blanquecino, igualmente se hizo alusión a la cantidad de 200 pesos, siendo 4 billetes de 50 pesos, la mariconera que contenía las 17 bolsas de celofán con hierba verde y seca, característicos de la marihuana,
marihuana, igualmente una bolsa Ziploc con cristal y 2 teléfonos celulares. También se hizo alusión a la inspección de personas. Esta idoneidad estos datos de prueba este juzgador considera son idóneos y pertinentes. Primeramente porque guardan relación directamente con los hechos que se están investigando, y también el contenido que se advierte que su contenido es útil precisamente para poder establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que ocurre el hecho delictuoso, considerando que los policías remitentes fueron quienes directamente presenciaron el momento en el cual los sujetos activos estaban portando las sustancias ya precisadas. Aunado a ello, a través de las inspecciones de referencia se puede corroborar la existencia no solamente del lugar en donde ocurren los hechos, sino también de aquellos objetos relacionados con los mismos, siendo precisamente esos estupefacientes de los cuales eventualmente se establecería son prohibidos por la Ley General de Salud. Igualmente, estos datos de prueba hasta el momento no advierto existe algún elemento de prueba que me permite establecer que fueron realizados con mendacidad, que fueron manipulados, o que bien los policías remitentes tuvieran algún motivo personal, primeramente para alterar los hechos que mencionaron, o también para atribuirles injustificadamente a los gobernados la comisión de este hecho delictuoso. Aunado a ello, no advierto alguna inconsistencia o contradicción de tal magnitud en sus entrevistas como para poder aseverar que las mismas deben de ser destruidas. Ello no se encuentra aislado, sino que se suma precisamente a la inspección que emite Omar Arturo Martínez Delgado, Policía de Investigación, porque al realizar la inspección en el lugar de los hechos, que es en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia San Juan, en Coyotepec, Estado de México, hizo también la descripción de sus características, la ubicación de su ubicación, igualmente de los indicios que están relacionados con los hechos y que ya se han mencionado. Es por ello que también este dato de prueba se considera idóneo y pertinente, porque además de guardar relación directa con los hechos investigados, la información también se considera que es útil, porque al igual que los datos de prueba ya referidos, son útiles para poder justificar la existencia no solamente del lugar del hecho, su ubicación, sus características objetivas, sino también las de los objetos que se encuentran relacionados con los hechos, y se puede establecer al momento que existen estos objetos y que también presentan las características que ya han sido referidas. Tampoco advierto que se haya aportado algún dato, algún medio de prueba con el cual se refutara objetivamente el contenido a este dato de prueba. Tampoco que haya sido alterado, que haya sido manipulado con la finalidad de incriminar injustificadamente a los gobernados. Estos datos de prueba también se engarzan a los dictámenes que fueron emitidos por el químico Jonathan Vázquez Piedra, precisamente porque en atención a la calidad de estos objetos, evidentemente tienen que ser analizados por un experto, y es que precisamente dicho perito pudo analizar los objetos relacionados con los mismos y se hace alusión a que el indicio 1, que es precisamente la bolsa que contiene sustancia granulada, obtuvo como resultado que se trata de metanfetamina. Se hizo alusión a que como peso es de 160 miligramos, así como, segundo indicio, una bolsa que contiene polvo blanco que corresponde a clorhidrato de cocaína y que se obtiene precisamente con un peso de 130 miligramos. El indicio 4 se hizo alusión a que igualmente correspondía a la sustancia conocida como cannabis y que tiene un peso de 47.7 gramos. La bolsa que contiene cristal igualmente se obtuvo que correspondía a metanfetamina, dándose como peso 25.210 miligramos, agregándose precisamente el adecuado registro de cadena de custodia de todos estos objetos. La idoneidad y pertinencia de este dato de prueba es que precisamente a través de esta experticia se pudo establecer el peso de cada uno de los indicios que se localizaron a los justiciables y que evidentemente rebasan el peso que establece la Ley General de Salud en su artículo 479, es decir, que fuera de consumo personal. Por ello es que se puede establecer que rebasan esa cantidad y que también se puede establecer no solamente su peso, sino también la propia naturaleza de estos estupefacientes a los que se hizo alusión y que dichas sustancias corresponden a metanfetamina, a cocaína y a marihuana. Todo esto es considerado así por la Ley General de Salud.
De la misma forma, puedo advertir que este dato de prueba, esta experticia, no se aporta ningún dato o medio de prueba con el que se pueda establecer que el perito no realizara su dictamen con base en la metodología adecuada para su ciencia. Tampoco se puede establecer que no contara con los conocimientos técnicos necesarios para poder emitir un dictamen en esta materia. No se aporta algún dato o medio de prueba de similar naturaleza que lo refutara objetivamente, y es por ello que sus resultados hasta el momento se pueden considerar como fiables, viables. Todo lo anterior puede establecer que del análisis de todos estos datos de prueba se puede establecer que existe una acción permanente realizada por los imputados porque tenían los estupefacientes de referencia, lo que tenían en su radio de disposición. Igualmente se justifica esa calidad que se trata de las sustancias ya mencionadas respecto de Cristian, que le localizan metanfetamina en 160 miligramos y cocaína 130 miligramos. Respecto del justiciable Brian Molina Zúñiga, la cantidad de las sustancias consistente en metanfetamina, así como 17 bolsas que contenían marihuana, y que todo esto puede establecerse como unas sustancias prohibidas de acuerdo a lo que establece el artículo 245, fracción segunda de la Ley General de Salud. Igualmente se puede advertir que existe un señalamiento lineal y contundente de ser las personas quienes el día de los hechos portaban las sustancias prohibidas, ya que a las que ya se han hecho referencia. Sin embargo, como se adelantó respecto de su probable forma de intervención en los hechos que se les atribuyen, no lo es como coautores con dominio funcional del hecho, sino como autores materiales en términos de lo que establece el artículo 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México, porque la posesión de los justiciables es propia, no se advierte un reparto de funciones para llevar a cabo esa conducta, lo que se corrobora a través de lo expuesto por los policías remitentes en comunión con los datos de prueba referidos por el agente del Ministerio Público y que ya han sido examinados por este juzgador. En cuanto hace a Cristian Alejandro Domínguez Cruz, no se advierte que tuviera la finalidad de comerciar estas sustancias o de suministrarlas. Es cierto, se hizo alusión a que los justiciables estaban... dicho justiciable estaba precisamente obteniendo estas sustancias de diverso gobernado, de ahí que no se puede aseverar que solamente por ese actuar se pueda señalar que el justiciable también tenía la intención de comercializar o de suministrar estas sustancias. Pues no se aporta algún dato de prueba o medio de prueba, algún dato de prueba que permite establecer esas circunstancias. Solamente se puede establecer en este momento que esa posesión lo era simple, porque precisamente se puede establecer que estaba adquiriendo esas sustancias de diverso gobernado. Por lo que hace a Brian Molina Zúñiga, sí se considera que su posesión fuera con la finalidad de comercializar las sustancias de referencia en atención al desarrollo de los hechos, porque como se ha mencionado por parte de los policías remitentes, se hace alusión a que este era el que le estaba entregando 2 bolsas a diverso gobernado y que este a su vez le estaba entregando los billetes ya referidos, por lo que a través del engarce de todos esos datos de prueba, de todos esos indicios, es que se puede establecer que sí se tenía la finalidad de comercializar las sustancias que le fueron localizadas dentro de la mariconera ya referida. Aunado a que también debe considerarse la forma en la que estaban confeccionados estas sustancias, que lo puede ser precisamente para poder suministrarlos o comercializarlos, pero en la especie, a través del engarce de todos estos datos de prueba, me permiten establecer, al menos hasta este momento, que sí se tenía esa finalidad, insisto, únicamente por cuanto hace a Brian Molina Zúñiga. No advierto que su conducta se encontrara justificada con alguna causa de licitud, y es por ello que hasta este momento debe señalarse que el actuar de los justiciables es antijurídico, además de la probable culpabilidad, en virtud de que no se desprende que estos hayan tenido incapacidad que les impidiera entender lo ilícito de su proceder. Ahora bien, respecto de los argumentos de la defensa, insisto, estos son respetables, sin embargo disiento de los mismos, porque como lo arribé en el momento de calificar la detención de los justiciables, es cierto, este control provisional preventivo debe estar sustentado con base en una sospecha razonada. En la especie consideré que sí se tenían suficientes elementos para convalidarla, en atención a que los policías remitentes estaban realizando
estaban realizando precisamente un acto con motivo de sus funciones preventivas del delito en términos del artículo 21 constitucional. Ellos observan el momento en el que los gobernados realizan ese intercambio de dinero y que a su vez, el gobernado ya mencionado, le entrega estas dos bolsas. Efectivamente, ese acto per se no puede considerarse como un hecho delictuoso. Sin embargo, debe analizarse integralmente la forma en la que ocurre esta dinámica. No solamente es el hecho de que hayan observado este intercambio, sino además que al observar la presencia de los policías remitentes es que estos emprenden una huida. Ya no solamente se tiene como indicio precisamente este intercambio que se realizó, sino también se tiene en cuenta que al momento de observar la presencia de los policías remitentes, estos emprenden una huida. Es así que no solamente se tienen datos aislados, sino que en su conjunto les permitieron a los policías remitentes poder establecer que se encontraban probablemente ante la comisión de un hecho delictuoso o que precisamente ese acto que realizaron era ilegal. Es por ello que ellos detienen a los gobernados y al cuestionarlos precisamente sobre ese acto que habían realizado, estos no emiten alguna manifestación y ello es lo que les justifica a los policías remitentes a llevar a cabo ese control provisional preventivo. Incluso les solicitan una revisión en su persona y es como localizan los estupefacientes ya referidos. De ahí que se puede establecer si se encontró justificada la detención de los gobernados bajo los argumentos ya mencionados. Respecto del Registro Nacional de Detenciones, no se aporta algún elemento que permita establecer que no se realizó ese Registro Nacional de Detenciones, que no se realizó. Sin embargo, aún bajo ese supuesto, debo establecer que son dos momentos distintos. Uno es la detención y otro es la retención. Para determinar que una detención es legal, debe analizarse precisamente la forma en la que se desarrolla esta detención. Si no obra, aún bajo el supuesto de que no obrara en la especie un registro nacional de detención, ello no impacta la legalidad de la detención, lo que impacta es la retención y ello pudiera servir como base para poder fundar una sospecha de que los justiciables pudieron ser objeto de alguna desaparición forzada o incluso de que fueron torturados o incluso si en esa retención se obtuvo algún dato o medio de prueba que pudiera ser considerado como ilícito, pero respecto de la detención no influye para poder determinarla que fue legal o ilegal. Porque esa es la finalidad del Registro Nacional de Detenciones, evitar las desapariciones forzadas, evitar esas retenciones ilegales, esas retenciones injustificadas en la especie como se mencionó, atendiendo a la hora en la que ocurre el hecho, la hora en la que fueron detenidos y la hora en la que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, se puede aseverar que no fueron objeto de ninguna de estas circunstancias. Igualmente hizo alusión la defensa a que objetaba ese documento, en términos del artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, es precisamente este dispositivo legal el que hace alusión a que quien objeta un documento tiene la carga procesal de establecer por qué no debe de tomarse en consideración. Y ello es así, tomando en cuenta el principio uno de los principios que rigen este sistema de justicia penal acusatorio, que es el principio de contradicción, visto bajo una herramienta, bajo la vertiente de una herramienta en la construcción de la prueba, es precisamente que quien asevera ese documento no debe tener validez por ser ilegal, por ser emitido por alguien que no estaba facultado para ello. Es decir, la persona que refuta un documento tiene la obligación de sustentar objetivamente esa aseveración. Respecto de los horarios, ya me he pronunciado en el sentido de que no se requiere el horario exacto en el que los policías remitentes localizan esos estupefacientes. Se hizo alusión a la hora aproximada y es por ello que con esa circunstancia no se puede establecer, se deja en estado de indefensión a los justiciables, porque el hecho fáctico fue puntual, el hecho fáctico es un todo y se hace alusión a ello precisamente, la hora en la que los policías remitentes observan ese intercambio que se realizó, que dicho sea de paso, en ese momento ya se había llevado a cabo el hecho delictuoso. Sin embargo, los policías remitentes observan, o más bien se dan cuenta del hecho delictuoso minutos después, por lo que no se puede establecer que no exista certeza respecto a esa circunstancia. Es por lo anterior, al considerar que no son fundados los argumentos de
defensa en el sentido de que debe de dictarse un auto de no vinculación en su favor, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estar satisfechos a cabalidad los requisitos constitucionales y legales correspondientes, siendo las 15 horas con 50 minutos del día 22 de julio de 2024, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Cristian Alejandro Domínguez Cruz, por la comisión del hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de posesión simple, ilícito previsto y sancionado por los artículos 473, fracción quinta y sexta, 474, 477, 479, en relación con los artículos 234, 235, 245, 246 de la Ley General de Salud, en relación con el sexto, séptimo, octavo, fracciones primera y cuarta, y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en la entidad, esto en agravio de la salud pública. Igualmente se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Brian Molina Zúñiga por la comisión del hecho delictuoso de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, ilícito previsto y sancionado por los artículos 473, fracción quinta y sexta, 474, 476, 479, en relación con los artículos 234, 235, 236, 244 y 245 de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 6, 7 y 8, fracciones primera y cuarta, y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en la entidad, en agravio de la salud pública. En términos de lo que disponen los artículos 63 y 471 de la Ley Nacional Adjetiva de la materia, cuentan con el término de 3 días para inconformarse con esta determinación. Así lo ha resuelto y firme el juez de control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Bien, una vez resuelto lo anterior, primeramente daremos paso a el plazo, la propuesta del plazo de la investigación complementaria. Posteriormente daremos continuidad a lo relativo a la medida cautelar que habrá de solicitar el Ministerio Público, y posteriormente se atenderá alguna petición que pretenda realizar. Señoría, previo a que se dé uso de la voz al agente del Ministerio Público, ¿me podría dar el uso de la voz? Adelante, tiene el uso de la palabra. Con su venia. Señora, en lo que dispone el numeral primero octavo del Pacto Federal, así como lo dispone el diverso 184 de la Codificación Adjetiva Nacional, muy en especial en su fracción segunda, y toda vez que se subsana precisamente lo que establece pauta y mandato el numeral 192 de la Codificación Adjetiva de la materia, y como ha quedado ya evidenciado que para que sea usted decante favorable una salida alterna, que es precisamente lo que hace a colación del dispositivo la suspensión condicional del proceso, y una vez que como se desprende del numeral 192 de la Codificación Adjetiva Nacional, me doy cuenta, señoría, que ya estamos en los supuestos para que pudiésemos cobijarnos precisamente de una suspensión condicional del proceso, toda vez que se encuentra subsanado precisamente la fracción primera, en lo cual ha quedado evidenciado. Bien, disculpe que lo acote, defensa. Antes de atender su petición, primeramente, como le mencioné, hay que seguir precisamente con los efectos del auto de vinculación a proceso. Son los efectos. Un auto de vinculación a proceso trae como efecto que se establezca un plazo de investigación complementaria, que se hable precisamente de las medidas cautelares, y ya posteriormente podrá hacer la petición respecto de que se suspenda condicionalmente el proceso. Entiendo que esa es su petición, que se suspende el proceso. Ya estando, perdón, señoría, ya estando subsanado esta parte, ya estoy, ya existen elementos para no, inclusive... Exactamente, no. Cautelar, señoría. No, el auto de vinculación a proceso trae como consecuencia que se tenga que emitir una medida cautelar. Bien, porque uno de los efectos de la suspensión condicional es suspender precisamente eso, el proceso, las medidas cautelares. Okay. Entonces, por ello tiene que existir un auto de vinculación a proceso, medida cautelar, e incluso que se establezca cuál va a ser el plazo de la investigación complementaria. Eso es únicamente lo que se está haciendo alusión, defensor. Una vez que se concluya con eso, ya se le dará la oportunidad de que pueda hacer su petición, pero eso incluso le genera certeza jurídica a las partes, de que para el caso de que no se cumpla con una suspensión condicional al proceso, se tengan que reanudar medidas cautelares, el plazo de la investigación complementaria. No es factible que podamos brincar o no podamos llevar a cabo esos actos. Bien, defensa. Sí, mira, con todo respeto, tengo 7 años litigando esta materia, en 8 años ya prácticamente, y es la primera vez que me pasa esta parte que
porque ya se encontraban sus resultados, pero soy respetuoso de sus determinaciones, señoría. Si se considera así, le pido una disculpa, pero insisto, es la primera vez que me pasa, pero sin problema. Entramos a esos tópicos y bueno, si me daría la voz al terminar del consecuente para entrar a solicitar una salida alterna. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Bien, Ministerio Público, en ese sentido se le cede el uso de la palabra para que haga la propuesta respectiva. Adelante. Sí, señor, de acuerdo a lo que establece el artículo 321 del Código Objetivo de la Materia, como plazo de cierre de investigación para proponer a la Fiscalía solicita al de 1 mes con 15 días, señor. Ello atendiendo, señor, de acuerdo a lo que a incorporar algún otro medio de dato de prueba, constante de algún testigo y demás, solicitaría que ese tiempo es prudente y que no excede de lo que establece el pacto del Código Objetivo de la Materia. ¿Eso sería cuánto? Gracias, defensa. En la oposición, señoría, estamos de acuerdo con 1 mes 15 días. Gracias, tomando en consideración ello, señor Brian, señor Cristian, ¿están de acuerdo con lo manifestado por su defensa? Sí. Bien, se cierra el debate correspondiente. Advierto, existió acuerdo precisamente con este plazo de investigación. Considero que el mismo es objetivo, es razonable atendiendo a la naturaleza de este hecho delictuoso que se atribuye a los justiciables. El mismo servirá para que las partes puedan sustentar objetivamente sus respectivas teorías del caso, incluso, como lo ha manifestado la defensa, que se pueda verificar lo relativo a una salida alternativa. Es por ello que se autoriza como plazo de investigación complementaria el de 1 mes con 15 días, los cuales empezarán a computarse el día de hoy, que es la fecha en la que les fue formulada imputación, y esta finalizará el día 6 de septiembre de 2024. Bien, sentado lo anterior, Ministerio Público, adelante, tiene el uso de la palabra para que se pronuncie respecto de la medida cautelar. Claro, señora, como corresponde al artículo 153, 154, fracción primera y segunda, 155, fracción decimocuarta, 156, 165, 167, así como 168 y 170 del Código Objetivo de la Materia, señoría, solicitaría que se imponga como medida cautelar la decisión preventiva de costo justificado, ello atendiendo, señoría, que en primer término, de acuerdo a lo que establece el artículo 156 de la proporcionalidad, se establece que para que pueda determinar sobre una medida cautelar podrá tener como una opinión técnica el estudio procesal de medidas cautelares. Sin embargo, señoría, se da ese conocimiento que se girara dicho oficio de estas medidas cautelares, pero una vez en entrevistarse a la evaluadora de nombre Sheila Alexis Hernández Sánchez, esta refirió, señoría, que los investigados no otorgaron su consentimiento para realizar dicho estudio. Además de ello, señoría, de acuerdo a lo que establece el artículo 168 del Código Objetivo de la Materia, la peligro de sustracción del imputado, se ha de establecer, señoría, que de acuerdo al entorno social que emitió el policía de investigación Rodrigo Franco Caballero, en donde se establece que Cristian Alejandro Domínguez Cruz refirió que tenía como domicilio calle San Juan, colonia Barrio San Juan, Coyotepec, Estado de México, y del cual se desprende, señoría, que el investigado hizo referencia que dicho domicilio es 2 niveles con fachada de color crema, zaguán de acceso color morado con café, y que como referencia se encuentra el Cebetis, haciendo alusión al elemento de policía de investigación que se constituyó al domicilio y que ha hecho referencia al investigado, y que ninguno de sus ocupantes saliera, por lo cual no se tiene la certeza jurídica de que dicho domicilio sea el mismo que ha hecho alusión el investigado. Aunado a ellas, señorías, se corrió traslado en sede ministerial de diversas documentales, siendo así, señoría, que dentro de esas documentales se corrió traslado de un comprobante de domicilio, de la Comisión Federal de Electricidad, emitido por Domínguez Cruz Lisbeth. Señoría, donde hace referencia que es de Avenida San Juan 75, sin número, Juan Escutia y Canario, San Juan, Coyotepec, Estado de México, siendo que dicho comprobante de domicilio, señoría, no se acredita, no se tiene certeza jurídica que compagine con el que se ha hecho referencia por parte del imputado, aunado a que este mismo, señoría, tiene como fecha de expedición del 9 de mayo del 2023, por lo cual, señoría, no se tiene certeza jurídica que con eso puedan sustentar o acreditar el arreglo domiciliario del hoyo investigado. También sea de paso, señoría, que de este mismo se corrió una copia legible, señoría, de la credencial del lector del hoyo investigado,
donde se advierte que del domicilio que hace alusión es en la avenida San Juan, sin número, barrio San Juan, Coyotepec, Estado de México, que de acuerdo a lo que establece también dichas documentales, se ha establecido una impresión del MAPS, donde establece que refiere en la avenida San Juan 75, Chautonco, Coyotepec, Estado de México. Por lo cual, señoría, esta representación social, de acuerdo a lo que establece en cuanto hace a las pretensiones de Cristian Alejandro Domínguez Cruz, considera, señoría, que los domicilios que ha hecho referencia en sede ministerial y hasta este momento no son los mismos, por lo cual no se tiene certeza jurídica para efecto de garantizar la comparecencia ante este procedimiento. Aunado a lo que estableció por cuanto hace a Brian Molina Zúñiga, se establece que también se cuenta con un informe por parte de Rodrigo Franco Caballero, en donde se establece que de acuerdo al domicilio que refirió dicho investigado, que es en calle Lerdo de Tejada, barrio Santiago, Coyotepec, Estado de México, donde refirió que cuenta con es de un nivel, con fachada de color amarilla, con puerta de acceso color negra y que como referencia se encuentra un comedor. De igual forma se establece que la Policía de Investigación acudió a dicho lugar y que de igual forma no salió persona alguna y refirieron que no conocían a dicho investigado. También se ve que de acuerdo a lo que establece el artículo 170 del Código Administrativo de la materia, si pudiera presumirse un riesgo fundado hacia la comunidad, ello derivado de que los ambos investigados hacen alusión a que son residentes del municipio de Coyotepec, por lo cual, sus señorías, se advierte que de acuerdo a la dinámica de los hechos y que sí se estableció que las sustancias que se les encontraron a los investigados, esas mismas que corroboraran como prohibida, señoría, a dicha atención que la víctima es la salud pública, atendiendo la situación de la comunidad, sí se puede establecer que existe un riesgo fundado para la propia comunidad, derivado de que las sustancias que portaban los investigados, estas mismas son prohibidas, por lo cual su señoría solicitaría se imponga como medida cautelar la devolución preventiva de parte justificado. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Defensa, adelante. Muchas gracias, señora Consumenia. Señora, considero que el agente de Ministerio Público pues nada más hace llegar lo que a él pues sí le conviene, ¿no? Si soslayar que, si bien es cierto, en sede ministerial, este órgano técnico ofertó precisamente 15 datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar precisamente el arraigo de mi representado. Cabe señalar que en Coyotepec no están aún bien delimitadas la planimetría de la zona, toda vez que precisamente son ejidos, señoría, y para Comisión Federal muchas veces te marca sin número, te marca esquina, en Telmex y demás. Cabe señalar, señoría, y le doy cuenta, mi representado, por ejemplo, se le agregó su cédula profesional como técnico en mantenimiento, la cual es precisamente tiene estudios y se obra su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones bajo el numeral 7798-700, cosa que no evidenció el agente del Ministerio Público. Y aunado a eso, se le agregó precisamente una constancia laboral, señoría, el cual presenta, él hace labores que forma parte de la plantilla laboral en el taller de máquinas y herramientas de lunes a viernes, en un horario de las 7 horas a las 14 horas. Precisamente esta constancia laboral fue emitida por la profesora Paulina Escudero Bustos, representante legal del Instituto de Desarrollo Integral del licenciado José Vasconcelos. Tiene un trabajo, señoría, de fecha 20 de julio del año 2024. Cabe señalar, señoría, que este órgano técnico recabó precisamente 4 entrevistas de testigos, a los cuales se les recabó la entrevista de Nancy Paula Salazar Ramos, y a la cual obra su credencial para votar de esa testigo, así como a la diversa testigo de nombre Juan Guillermo Domínguez Aguirre. En la misma guisa, señoría, obra su INE de dicho testigo, y el agente del Ministerio Público no hizo referencia a esos datos de prueba. En la misma guisa, señoría, se les recabó entrevista a Fabián Ortega Pineda, lo cual obra INE de esa persona entrevistada, y en la misma guisa se le recabó entrevista a testigo de nombre Marco Antonio Lechuga García, los cuales cuentan con personalidad jurídica de ser mayores de edad, declarar y ser entrevistados por este órgano técnico. Sus entrevistas
dentro de sus entrevistas ya se les hizo el descubrimiento probatorio a la gente del Ministerio Público, en el cual precisamente los 4 testigos tienen su asentamiento, precisamente, señoría, son vecinos de mi representado, por lo que hace a Cristian Alejandro, que precisamente ahí hace referencia a Avenida San Juan sin número, Barrio San Juan, Coyotepec, México. Insisto, Coyotepec son ejidos. Ahora bien, señoría, como se desprende del hecho fáctico, en ningún momento mi representado hizo oposición, hizo algún elemento objetivo en el cual él se quisiera sustraer de la acción penal. Incluso hacen referencia a que él se deja revisar y que incluso él refiere hacer se le encuentran 2 supuestos envoltorios de mano. Cabe señalar, señoría, que si bien es cierto por lo que hace referencia al recibo expedido por Comisión Federal de Electricidad, es en la misma guisa, señoría. Dice San Juan y dice sin número, pero es cuestiones de la planimetría que existe en Coyotepec. Todos conocemos Coyotepec y sabemos cómo se encuentran sustentados ese poblado, sin soslayar que la INE corresponde a las entrevistas a las que hace referencia. Cabe mencionar, señoría, que de las 4 entrevistas que fueron recabadas, los 4 testigos precisamente refieren que mi representado vive en Avenida San Juan, sin número, Barrio San Juan, código postal 54660, municipio de Coyotepec, Estado de México. Sin soslayar, señoría, que se insiste, cuenta con estudios, cuenta con desarrolla su profesión, cuenta con asentamiento laboral. No veo ese tópico que hace referencia. Dice que el domicilio son de 2 niveles. Pues le insisto, señoría, está faltando al principio de probidad. Los policías de investigación, y sabemos que no hacen las diligencias como debe ser. Se le agregó reseñas fotográficas, existen 4 reseñas fotográficas dentro de la carpeta de investigación, en lo cual precisamente el domicilio de mi representado cuenta con las 2 plantas. Se le agregaron a la gente del Ministerio Público y fue omiso en hacer alusión a esta parte. Incluso se le agregaron el acta de nacimiento de su menor hija de mi representado, de Cristian Alejandro, así como el acta de matrimonio. Considero que está bien sustentada el arraigo domiciliario, familiar y laboral para que usted pudiese decantar en una medida cautelar diversa a la que hace alusión a la gente del Ministerio Público. Sin soslayar, señoría, que precisamente pues, formamos parte de la Corte, formamos parte de que usted, bajo el principio de pro persona, debe decantar favorable con la prisión, reformulo, con la medida cautelar menos lesiva. Cabe señalar, señoría, que como ya se dictó una auto de vinculación a proceso, incluso por lo que hace a Cristian Alejandro Domínguez Cruz, es simplemente, ahora sí que es simple posesión. Vuelvo a repetir, es posesión simple. Perdón por ser repetitivo en esa circunstancia. Motivo por el cual el implantar dicha prisión preventiva justificada precisamente es la más lesiva. Ahora, hace alusión que hay un informe de riesgo procesal. Nosotros lo mitigamos y le voy a dar cuenta por qué. Porque la gente del Ministerio Público, con todo respeto, y no tengo nada contra el honorable fiscal, no hace referencia a que en esa diligencia a la que le practican no estuvieron asistidos de un defensor particular. Está nada más la pura constancia del revisor, pero no estaban asistidos. Precisamente cabe mencionar que hasta el estar en detenidos no sabemos ni qué les vayan a preguntar ni qué no les vayan a preguntar. Incluso, señoría, pues es un derecho de ellos que tienen que estar asistidos para que ellos se pronuncien si se les desea realizar alguna toma o algún cuestionamiento, porque no saben lo que van a contestar. Yo sí sé de qué trata ese riesgo, ellos no. Precisamente, si fuera el supuesto así caso, no existe idoneidad y pertinencia para que subsane precisamente que esa diligencia haya sido practicada en presencia de un abogado defensor. Sin soslayar, señoría, que existen 15 datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes que precisamente mitigan el riesgo procesal de mi representado Cristian Alejandro Domínguez Cruz, para que el mismo usted pueda decantar bajo una medida cautelar diversa a la más lesiva, señoría, que es la de prisión preventiva justificada, sin soslayar que desde este momento
se le solicita a usted decante favorable en términos del principio pro hominem, principio pro persona, así como los diversos control difuso de constitucionalidad, control difuso de convencionalidad, del cual forma parte el Estado mexicano y que inclusive ese tipo de medidas cautelares son totalmente lesivas. Cabe señalar, señoría, que en la misma guisa el agente del Ministerio Público no ha mitigado el por qué no pronunciarse con respecto a las 13 anteriores, sino que se va directamente a la más lesiva. Considero que por lo que hace a mi representado Cristian Alejandro Domínguez Cruz, yo considero por el tipo de delito que es de posesión simple, es vasto y suficiente que se le imponga la medida cautelar prevista en el numeral 155 fracción primera, señoría, que es la presentación periódica ante usted bajo los lineamientos conducentes. Por lo que hace al segundo representado Brian Molina Zúñiga, en la misma guisa, señoría, considero que para mitigar la conducción al proceso sería que se le impusiera la fracción primera, así como la fracción segunda, para que pudiese exhibir una garantía económica y el mismo pudiese inclusive obtener su libertad. Sobre la ya, señoría, que se insiste, considero que la gente del Ministerio Público es demasiado es excesivo, es la palabra completa y correcta, es excesivo en que se les quiera interponer la prisión preventiva de corte justificado, señoría. Bajo esa guisa y bajo los motores de los principios de presunción de inocencia, debida diligencia, inclusive sabemos que la prisión preventiva de corte justificado ya es una sentencia adelantada. Bajo el motor de la de la presunción de inocencia, señoría, es que solicitaría afablemente usted decante en términos de lo que ya ha quedado evidenciado. Previo a terminar, señoría, y que si bien es cierto también por lo que hace a mi representado de nombre Brian, también es de señalarle, señoría, que para este estadio procesal no tenemos un dato objetivo mediante un documento que acreditemos. ¿Te puedes levantar, por favor? ¿Puedes mostrarle a sus señorías la pérdida de tu globo ocular? Inclusive acaba de tener un accidente en el cual tuvo pérdida ocular y necesita tratamiento. Si bien es cierto, señoría, hasta este momento, hasta este estadio procesal, no contamos con un dato objetivo el cual se pudiese acreditar cuál es el tratamiento conducente. También le solicitaría que bajo las máximas de experiencia, mínima intervención, lógica jurídica, lógica formal, usted decante que no puede quedar en prisión preventiva justificada, porque estamos conscientes que él requiere de un tratamiento bajo la conducción de que ha perdido su globo ocular a través de un accidente que en su momento oportuno se acreditará. Sin soslayar, señoría, que pues es evidente, ¿no? Bajo esa guisa, señoría, solicitaríamos decante favorable a la petición planteada por este órgano técnico. Es cual. Gracias. No, por hecho las manifestaciones que han vertido las partes, advierto se han agotado los puntos a debatir. ¿Están de acuerdo con lo manifestado por su defensa, señor Brian, señor Cristian? Sí. Se cierra el debate correspondiente. Y una vez escuchado lo que ha manifestado el Ministerio Público, así como la defensa, debo destacar que el 15 de junio del año pasado se publicó en la Gaceta de Gobierno la jurisprudencia por precedente aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México bajo el rubro medida cautelar de prisión preventiva. Debe justificarse su necesidad en todos los casos para que proceda su imposición por parte de las autoridades judiciales, la cual en términos de lo que establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México es de observancia obligatoria para este juzgador, motivo por el cual se procede a verificar si en la especie se encuentra debidamente justificada la petición del agente del Ministerio Público. Primeramente, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria, se respete el derecho a la presunción de inocencia, deben cumplirse primeramente con un requisito, esto es que existan presupuestos materiales relacionados con un hecho delictuoso y que existe una vinculación con los imputados. En la especie puedo advertir que este requisito está satisfecho porque atendiendo a los datos de prueba que fueron expuestos por la Fiscalía, el hecho delictuoso que se atribuye a los justiciables se sustenta con base en datos de prueba de carácter objetivo que no fueron refutados
refutados y aunado a ello se advierte que existe una vinculación en contra de los justiciables, es decir, ese hecho no se está sustentando con aseveraciones subjetivas ni mucho menos con apreciaciones carentes de sustento. Ahora bien, respecto al test de proporcionalidad que este juzgador debe realizar, es decir, que la medida cautelar que se imponga a los imputados debe ser la idónea para cumplir precisamente con la finalidad que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional. En ese sentido, visto como un medio para la neutralización de riesgos procesales, considero que sí existen otras medidas cautelares distintas a la privativa de la libertad que pueden mitigar esos riesgos procesales que efectivamente fueron identificados por este juzgador, pero que no son de tal magnitud que no puedan ser mitigados a través de otros. Ello es lo que precisamente da justificación a las medidas cautelares que eventualmente se van a establecer. Primeramente debe considerarse que sí existe un riesgo de que pudieran sustraerse de la acción de la justicia, pero este riesgo, como ya lo adelanté, no es de tal magnitud que solamente a través de una medida cautelar tan lesiva como lo es la medida cautelar de la prisión preventiva pueda mitigarse. Existen diversos que son los que eventualmente voy a establecer que van a mitigar estos riesgos. Primeramente, atendiendo a la información que fue vertida por las partes de los propios imputados que proporcionaron a esta autoridad sus datos personales, evidentemente al formar parte de la presente causa de control y hacerla del conocimiento de este órgano jurisdiccional, deben considerarse al momento de establecer si es que existe o no peligro de sustracción. Ello evidentemente no puedo pasar por inadvertidas esas circunstancias, pues este juzgador es el que debe determinar qué medida cautelar garantiza la finalidad ya precisada. Y para ello son esenciales los datos personales que hayan proporcionado. Primeramente advierto que antes de su detención no se ha aportado algún dato que indique que cuenten con un asentamiento laboral. Esto no significa que no tengan un empleo, sino que un asentamiento laboral radica en que se trate de una fuente de ingresos económicos estables que minimice el riesgo de sustracción por parte de los justiciables. Es decir, que atendiendo a las características propias de sus empleos, les resultara más difícil abandonarlo, aún sabiendo la comisión de los hechos delictuosos del hecho delictuoso que se les está atribuyendo. En la especie, este es un factor que les perjudica y ello abona la posibilidad de que pudieran sustraerse del lugar en el que dijeron habitar o donde serán juzgados. Es cierto, hicieron alusión a que tenían una ocupación, sin embargo, advierto que ello lo pueden realizar en alguna otra lugar distinto en el cual dijeron habitar. Respecto del asentamiento que cuenten con un arraigo domiciliario, hay factores que les son perjudiciales. Ello en términos de lo que establece el artículo 68, fracción primera de la Ley Nacional Adjetiva de la materia, en el entendido de que un arraigo domiciliario no significa que no tengan en dónde vivir, sino que el lugar en el que habitan por diversos factores se puede establecer que tengan un enraizamiento en el mismo y que difícilmente lo abandonarían sabiendo el hecho delictuoso que se les está atribuyendo y que pudieran recibir a una sentencia de condena. En la especie considero que sí hay factores que abonan a ese riesgo, pero que, insisto, no son de tal magnitud que no puedan ser mitigados a través de otras medidas cautelares, porque como bien fue expuesto por la defensa particular, advierto que si bien hay factores de riesgo, también hay factores que permiten establecer que sí cuentan precisamente, que disminuyen esos riesgos, como lo es el hecho de que contaran precisamente con dependientes económicos, el hecho de que se hizo alusión a que cuentan con varios años viviendo en el lugar que refirieron, aunado a ello que el delito que se les atribuye no es de tal magnitud como que pudiera aseverarse, pudieran sustraerse de la acción de la justicia. Al contrario, se advierte que atendiendo a su penalidad, este puede ser incluso resuelto a través de una forma alterna. Bien. Como factores de riesgo identifiqué que los domicilios que proporcionan no son propios, igualmente no cuentan con bienes inmuebles, con bienes muebles. Esto que permite establecer que están enraizados en el lugar en el que dijeron habitar. Sin embargo, insisto, hay otras medidas cautelares que van a mitigar estos riesgos procesales. Pero también advierto que hicieron alusión a que cuentan con un domicilio. Es cierto,
del domicilio que proporciona no se advierte que tengan un número para identificarlo. Sin embargo, para ello se va a conminar a la defensa para que proporcione características para que pueda ser ubicado este inmueble. Para ello, defensa se le da el plazo de 5 días hábiles a efecto de que pueda dar cumplimiento a esa circunstancia, que pueda proporcionar mayores datos respecto de la ubicación de los inmuebles en los que dijeron habitar los justiciables. Sin embargo, estos alusieron tener número telefónico, incluso respecto de Cristian, proporcionó un medio alterno también, como lo es un correo electrónico, y estos son los medios alternativos que ustedes mencionaron, habrán de ser utilizados para ser notificados. De ahí que los conmino a que estén atentos a esos números telefónicos, al correo electrónico que proporcionaron, porque esos serán los medios a través de los cuales este juzgador se va a comunicar con ustedes. Deben estar localizables en todo momento, porque ustedes, al proporcionar estos números telefónicos, para el caso de que no se pueda llevar a cabo una notificación a través de ello, se tendrá que hacer entonces a través de estrados y se tendrá por satisfecha esa notificación. Insisto, señor Cristian, señor Brian, deben estar completamente localizables en los medios alternos que ya han proporcionado. Es por lo anterior que, como primer medida cautelar, en términos de lo que dispone el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima razonable imponer como primer medida cautelar la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares. Esto será los primeros 5 días de cada mes. Esto porque esta medida se encuentra directamente relacionada con garantizar que los imputados no se van a sustraer de la acción de la justicia, ya que a través de la presentación cada cierto tiempo ante la autoridad correspondiente van a verificar el interés que tienen de estar sometidos al proceso penal que se ha instaurado en su contra, que están localizables y que no se van a sustraer de la acción de la justicia. Esta medida cautelar considero racional combinarla con la exhibición de una garantía económica, que es una de las múltiples medidas cautelares que, como el resto, busca evitar la obstaculización del proceso, asegurar la comparecencia de los imputados, y en términos generales que el juicio siga su curso de manera segura, de manera ágil, pues esta se encuentra relacionada con garantizar que estos no se van a sustraer de la acción de la justicia. Para cuantificarlo se debe realizar un cálculo costo-beneficio basado en las condiciones particulares de los justiciables, con el objetivo de que les resulte más costoso no comparecer que sí hacerlo. Esto porque esta garantía la podemos conceptualizar como un mecanismo diseñado para generar incentivos vinculados con la pérdida de bienes o valores monetarios o patrimoniales. Se han valorado las características de los imputados, particularmente sus capacidades económicas, sus obligaciones alimentarias. En este momento no se hace alusión a su percepción económica, en atención a que ustedes manifestaron sus datos personales fueron mantenidos bajo reserva, pero este juzgador ha considerado de los datos personales que ustedes directamente me proporcionaron, esa capacidad económica con la que cuentan, sus obligaciones alimentarias y, por tanto, la posibilidad real del cumplimiento de las obligaciones que se les impongan por la tramitación de este proceso. Se destaca la naturaleza de esta garantía no tiene relación con un posible pago de la reparación del daño, sino con mitigar en la medida de lo posible los factores de riesgo que fueron identificados por este juzgador. Es por ello que se considera proporcional y razonable imponerles como garantía económica respecto del señor Brian Molina Zúñiga la cantidad de 12,000 pesos, y respecto del señor Cristian Alejandro Domínguez Cruz la cantidad de 10,000 pesos, suma que de perderla evidentemente le sería más gravoso que no comparecer al desarrollo de este procedimiento, máxime que, como lo ha indicado el propio defensor, este puede ser resuelto a través de una forma alternativa, como lo es una suspensión condicional del proceso. Previo a ello se tiene que verificar que se reúnan las condiciones correspondientes. Esta suma deberán exhibirla en el plazo razonable de 5 días naturales, en cualquiera de las formas previstas por la ley. En atención a que se les ha dado un plazo razonable para poder exhibir esas garantías económicas, es que se ordena girar atento oficio a la dirección del centro penitenciario con la finalidad de que se les externe de manera inmediata, siempre y cuando no se encuentren puestos a disposición ante una autoridad diversa.
Estas medidas cautelares tendrán la duración durante todo el tiempo que dura el procedimiento y podrán ser objeto de variación siempre y cuando las condiciones que se consideraron en este momento hayan variado objetivamente. En caso de que no cumplan con estas medidas cautelares, señor Cristian, señor Brian, el Ministerio Público podrá solicitar la revisión de la medida cautelar y pudiera solicitar que sean mayores, más lesivas las medidas cautelares que se les han impuesto el día de hoy. De ahí que se les conmina a que den cumplimiento a esas medidas cautelares que ya se les han impuesto. Bien, una vez sentado lo anterior, antes de culminar con esta audiencia, ¿alguna manifestación que realizar, Ministerio Público? No, ninguna. Sí, señoría, perdón. Adelante. Mira, nada más, si pudiese ser, bueno, dos peticiones principales. La primera de ellas, señoría, sería prudente que usted nos pudiera decretar 5 días, pero que fueran, que no sean naturales, en virtud que nos encontramos en periodo vacacional y de esa guisa para ponernos a disposición aquí tienen ciertos horarios y bueno, para no vernos en ese aprieto, no sé si pudieran ser que no fueran naturales, que fueran hábiles. Respecto a esa circunstancia, defensa, se ha considerado precisamente ello y por eso se les dio 5 días naturales, atendiendo a que es una cantidad que es asequible para los justiciables. Pueden acudir en el horario, de hecho por eso están las guardias en el área administrativa de este órgano jurisdiccional, para que puedan hacer el depósito correspondiente. Incluso pueden acudir el día de hoy al área respectiva y se les va a dar la línea de captura. Bien. Sí, señor. En ese sentido, señoría, toda vez que usted ya se decretó bajo esa determinación que usted ha hecho favorable para que mis representados obtengan su libertad, le solicitaría afablemente, señoría, si al momento de que usted gire el oficio al director del centro carcelario, pues se le diera un plazo de 2 horas, señoría, porque incluso bajo el principio de probidad le doy cuenta que en el seno ministerial no tengo en el mismo sentido, son meras manifestaciones términos de lo que dispone el principio de probidad 107 de la codificación adjetiva, pues le estuvieron haciendo referencia a que mi representado tenía diversas carpetas y que el plan B y demás. Bajo esa tesitura, señoría, le solicitaría que toda vez que ya se le fue decantada favorable su libertad a mi representado, que fuera en un lapso no mayor a 2 horas que se le pusiera en su inmediata libertad, bajo los argumentos correspondientes, porque se soslaya que se acostumbra, que por lo general los dejan salir hasta las 11, 12 y pues, pum, ya tenemos el plan B practicado. Incluso me he visto en la necesidad de amparar a mi representado precisamente por esas amenazas que soslayo no fueron vertidas por el fiscal que nos acompaña, fueron vertidas por diversas autoridades en el ámbito antes manifestado, señoría. Asimismo, señoría, en términos de lo que dispone, toda vez que ya nos encontramos en los supuestos de lo que dispone el numeral 184, fracción segunda de la codificación adjetiva de la materia, en vía de incidencia, señoría, solicitaría afablemente se me diera garantía de audiencia en este momento para que en términos de lo que dispone el numeral primero, 14, 16 y 17 del Pacto Federal, este órgano técnico pudiese entrar a debate para una salida en términos de lo que dispone el 184 fracción segunda de una suspensión condicional a proceso por lo que hacen los representados. Gracias. En ese sentido, defensa, antes de que pueda exponer su plan de reparación del daño, el plazo y las condiciones que precisamente llevará a cabo, hay uno de los requisitos que se encuentra previsto en la fracción tercera del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es lo relativo a que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional al proceso. En ese sentido es el Ministerio Público quien debe proporcionar esa información. Únicamente verificar, ¿cuenta ya con esa información? No, señoría, hasta ese momento no, evidentemente no habría ninguna objeción, se estaría, a lo mejor se definiera o se pronunciara en otra audiencia en el caso complementario, y una atención sería que de acuerdo a lo que establecen los antecedentes de investigación, se pretendía obviamente el tema del control de detención, posteriormente su vinculación. Sin embargo, hasta ese momento procesal no tenía conocimiento de esta representación social que la defensa ya trajera algún plan de
reparación del daño. Por ese sentido, evidentemente, pues no se tienen todos los requisitos revisados a fin de que se pueda dar dicha suspensión. Sin embargo, si estarían a punto de fijar alguna otra fecha, no habría ningún problema para verificar los mismos. Bien, agente del Ministerio Público. Primeramente, respecto de lo argumentado por la defensa, en el sentido de que se ordene al centro penitenciario en 2 horas en libertad al justiciable, evidentemente debe de evitar dilaciones la dirección del centro penitenciario una vez que reciba el oficio respectivo de este órgano jurisdiccional, debe ser sin dilaciones, se le va a dar como término 3 horas para que pueda materializar esa libertad del justiciable. Para el caso de que no sea posible, justifique precisamente esa circunstancia. En caso de que no lo haga, será acreedora a una multa consistente en 50 veces la unidad de medida y actualización. Bien. Ahora bien, respecto de la solicitud respectiva, defensa, ha hecho alusión el agente del Ministerio Público que no se puede verificar este requisito. En ese sentido, ¿algún pronunciamiento? Sí, señoría. Bueno, en primer término, considero que por lo que hace a este órgano técnico es vasto, toda vez que este sistema de justicia penal se conduce bajo el principio de probidad, pues le puedo hacer mención que mis representados no cuentan con suspensión condicional al proceso con antelación. Consideraría que bajo esa guisa podríamos entrar a debate, pero bueno, atendiendo a lo que hace referencia el agente del Ministerio Público, es de soslayar que ya han pasado más de 48 horas y ha aportado diversos antecedentes de investigación, y casualmente el antecedente que les beneficia a mis representados, se soslayar que es una de sus obligaciones, no lo ha solicitado. Bajo esa guisa, señoría, le solicitaría a usted afablemente se le peticionara al agente del Ministerio Público que en un lapso no mayor a 24 horas, incluso 36 horas, se allegue precisamente de ese informe, y que desde este momento se fijara audiencia conducente para poder entrar a debate bajo las condiciones de esa salida alterna, y toda vez que es un derecho humano que les cobija a mis representados bajo los motores del debido proceso. En esa tesitura, señoría, si bien es cierto no cuenta con las condiciones, no me opongo, pero sí que se le diera un plazo no mayor a 36 horas para que la gente del Ministerio Público se allegue de esa información y usted afablemente decantara a bien llevar audiencia en su continuación para poder entrar a ese debate no mayor a 4 o 5 días, señoría. Y atendiendo que pues, sí nos encontramos en un periodo vacacional, pero atendiendo también que bajo el principio de propresora y al debido proceso, pues les cobija esos derechos humanos a mis representados. Es cuanto. Gracias. Defensa, ¿están de acuerdo con lo manifestado por sus defensores? Sí. ¿Alguna manifestación, Ministerio Público? No, señora, únicamente se van a entrar diversos oficios a las autoridades competentes a verificar si no se han sometido a algún otro proceso los investigados, y únicamente antes de que terminara la audiencia, señoría, solicitaría copia de audio y video así como acceso al expediente electrónico. ¿Sí? Bien, únicamente atendiendo a la petición de la defensa, efectivamente, ello con la finalidad de poder agilizar la petición del defensor, es que se va a señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia en la cual se atenderá la petición de la defensa en cuanto a que se suspenda este procedimiento. Sin embargo, atendiendo precisamente a que nos encontramos en un periodo vacacional en la que solamente se admite diligencias de carácter urgente, es que se van a señalar las 10 horas con 15 minutos del día 7 de agosto de 2024. Audiencia para la cual quienes están presentes están debidamente notificados de dicha circunstancia, incluyendo los propios justiciables, ya son sabedores de la obligación que tienen de acudir a esa audiencia. Y Ministerio Público se le conmina para que en dicha audiencia ya cuente con el oficio correspondiente, efecto de que se pueda pronunciar respecto del requisito ya mencionado. Para el caso de que no sea así, será acreedor a una multa consistente en 50 veces la unidad de medida y actualización vigente, igualmente en caso de que no comparezca. Bien. En ese sentido, antes de culminar con esta audiencia, ¿hay alguna manifestación o petición que realizar, Ministerio Público? Únicamente sería, de acuerdo a las líneas de investigación, se girará el oficio
nada más haciendo sabedor de, después de un acto de vinculación a proceso, señoría, normalmente nosotros remitimos la carpeta de litigación, se hará algún pronunciamiento respecto de si se remite la carpeta de litigación a la acusa para verificar que es el Ministerio Público que continuará la línea. ¿No hay alguna objeción en ese sentido? Bien. ¿Defensa alguna manifestación o petición que Señoría, realizar? dos peticiones finales, señoría. La primera, se me autorice acceso al expediente electrónico al momento de terminar la presente y copia simple de audio y video, y agradeciéndole su atención, señoría. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna manifestación o petición que realizar en el área de seguridad? No, todo está bien. Bien, en ese sentido, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley Nacional Adjetiva de la Materia, se acuerda favorable lo peticionado por las partes. Al no haber más que desahogar en esta audiencia, se declara formalmente concluida.